El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de los tiempos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Pregunta uno de los discípulos a Jesús. A lo que el Señor responde: tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y todavía no me conoces. Quien me ha visto al Padre. Empiezo citando este diálogo de Jesús con uno de sus discípulos para entender como punto de partida que el acceso a los misterios de Dios es posible gracias al Hijo de Dios hecho hombre. Jesucristo es el revelador de los misterios íntimos de Dios. Por Él tenemos acceso a esa intimidad de la naturaleza de Dios que de otro modo solo hubiéramos podido tímida y muy pobremente intuir. No hay otra religión en el mundo que tenga esta percepción, o mejor, certeza por la revelación, de un Dios que es Trinidad, tres personas distintas en un solo Dios verdadero. Quizás habrá religiones que tienen la convicción de varias divinidades, y eso nosotros lo llamamos politeísmo, muchos dioses. Pero aquí hay algo novedoso, único. No se trata de varios dioses, se trata de un único Dios, el único Dios revelado por Jesucristo, pero que entendemos que es una relación tan perfecta de tres en uno, que no podemos desgastarnos en tratarlo de entender, sino de asumir y vivir. ¿Para qué nos revela Jesús que Dios es una comunidad de personas? Para ayudarnos a vivir una correcta relación con ese Dios.
Ya el Antiguo Testamento de alguna manera anticipaba esa condición paternal de Dios. Revelaba también que Dios estaba dispuesto a poner en el corazón de la humanidad, de su pueblo, su espíritu. Les daré mi espíritu, escribiré mi ley en sus corazones. Sin embargo, es Cristo Jesús el que al mostrarnos con su vida, su palabra y sus gestos, la realidad y profundidad del Dios que nos manifiesta, lo primero que nos lleva es a relacionarnos como hijos con Dios. Dios es papá. Cuando los discípulos le preguntan, enséñanos, Señor, a rezar, a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, Jesús les dice que cuando vayan a rezar digan Abba. Esa palabra aramea, que es una palabra entrañable, como la que nosotros utilizamos familiarmente para referirnos con mucho cariño a nuestro papá, papi, papito, apá, no sé, tantas maneras habrá de decirle entrañable y cariñosamente al papá biológico, a nuestro papá familiar. Pues aquí, con eso el Señor nos da una clave. La relación nuestra con el Dios que nos revela es una relación entrañable, cercana, de confianza. Dios es papá. Él es la paternidad misma, perfecta, fuente y referencia de cualquier otra figura paterna. Toda figura paterna humana que se distancie de esa revelación de la paternidad de Dios, pues desdice de lo que es el Dios revelado en Jesucristo. Dios es papá providente, es decir, que siempre está atento a sus hijos. El Señor también nos ha revelado que Dios es papá, que siempre espera lo mejor del hijo, aunque el hijo se haya perdido, haya gastado su herencia de una manera terrible, pero siempre espera que en el fondo del corazón de ese hijo quedan los rescoldos del amor que Él le ha dado. Y por esas pequeñas chispas, pequeñas brasas, volverá en algún momento. No deja de esperar fundirse en un abrazo con el hijo. Eso nos tiene que llevar a una relación confiada con Dios. Nuestra relación con Dios no puede ser una relación basada en el miedo, en el temor. Dios no es un guardián, un carcelero que está viendo en qué momento nos equivocamos para castigarnos y destruirnos. Es el Padre que abraza, que con amor confía transformarnos, hacernos mejor. Es el Padre que siempre perdona. Es el Padre que quiere restituir y dar vida digna a su Hijo. Esto nos tiene que mover a purificar nuestra visión de Dios. ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Dios no es un Dios bombero,
al que acudimos para que nos apague las dificultades y urgencias que no logramos resolver. Dios es un Padre que nos ha dado todo para que nos realicemos: talentos, inteligencia, voluntad. Nos ha dado unas manos, unos pies para trabajar. Al hijo que le reclamó su herencia se la dio. Tú eres responsable. Si la usas bien, te irá bien. Respeta nuestra autonomía y nuestra libertad. Por lo tanto, nuestra relación con Dios tiene que ser una relación basada en la responsabilidad y conciencia de lo que hemos recibido de Dios para usar bien esos talentos de los cuales nos ha hablado el Señor Jesús. Dios es Padre que sostiene. La figura de paternidad de Dios nos tiene que llevar a entender que en Él encontramos seguridad, refugio. Nos dice el Papa Francisco: puedo decirte con seguridad que puedes arrojarte seguro en los brazos de tu Padre Divino, de ese Dios que te dio la vida y que te la da a cada momento. Él te sostendrá con firmeza y al mismo tiempo sentirás que Él respeta hasta el fondo tu libertad. Pero como revelador de este misterio trinitario, también Jesús nos revela la condición del Dios Hijo, del Dios que se mete en la historia humana para que nosotros con Él seamos hijos y seamos hermanos. Que Dios es Hijo nos enseña que Él está presente, vivo en cada momento, para con su vida enseñarnos cómo ser buenos hijos. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aprendemos en Jesús, el Hijo, el Dios Hijo, que nuestra vida tiene que ser una vida de voluntad sometida al proyecto de Dios, que la obediencia es fundamental en la relación con Dios. Muchos dramas humanos en su relación con Dios surgen de no entender ni acoger ni apropiarse la voluntad de Dios, de querer siempre anteponer el propio querer al proyecto de Dios. Nuestra vida como hijos en el Hijo tiene que ser un constante decirle a Dios que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que mi voluntad acompañe dócilmente en mi vida. Entender que Dios es Hijo, que se nos revela en Jesús el Hijo, es entender que a través de ese Hijo Dios está presente permanentemente entre nosotros como Maestro. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es un Maestro, hermano mayor, que nos enseña a vivir entre nosotros como hermanos. Dios Hijo es el Maestro de la fraternidad, aquella que el Papa Francisco nos ha expuesto tan hermosamente en la encíclica Hermanos Todos. Jesús
nuestro hermano mayor, el Dios Hijo, es la fuente de la fraternidad. Ámense unos a otros como yo los he amado. Fraternidad que implica salir del yo para sentir el gozo de servir al otro, al semejante. No ser insensible al que sufre. No discriminar. Jesús rompe los paradigmas de su tiempo. Se acerca a los que eran considerados prácticamente personas de segunda o tercera o incluso ninguna categoría. Es capaz de acercarse al leproso que era excluido de la sociedad. Es capaz de tocar la herida de aquel al que se le inculpaba por sus heridas. Algo debe estar pagando por estar así. Al que ya era señalado o estigmatizado. Era capaz de acercarse, entablar un diálogo y cambiar el corazón de una mujer en una sociedad para la cual la mujer no tenía palabra ni tenía poder de decisión. Le da palabra, le da dignidad, la hace dueña de su historia. De eso tenemos que aprender del Hijo Jesús, a ser hermanos que acogen, que integran, que aman más allá de los condicionamientos sociales. Es una sociedad donde todos debemos tener espacio para vivir con dignidad en medio de las diferencias. Y en cuanto al Espíritu, Jesús nos revela que Dios también es Espíritu. Es Él quien está detrás, quien prepara, quien abre los corazones para que recibamos la buena noticia. Es Él, el Espíritu, el que mantiene viva en nosotros la experiencia de sentirnos salvados y amados. Es Él quien nos impulsa a la acción. Hoy Jesús nos dice, vayan. Nos envía. El Espíritu mueve a la acción. No se puede ser cristiano, dice el Papa Francisco, sin un sentido de pertenencia y comunión a un pueblo, al que nos une la fuerza y el poder del Espíritu. El Espíritu llena el corazón de cada persona. El Espíritu nos une, nos integra, nos da la fuerza no de ser personas aisladas, sino de hombres y mujeres que nos movemos como comunidad. El Espíritu hace la iglesia, hace la comunidad. No lo vemos, pero Él nos une. Él nos tiene congregados hoy y nos debe seguir haciendo fuerza en medio de la tormenta. Nave que viaja en medio de los vientos contrarios. La historia nunca es sencilla ni simple, pero con la fuerza del Espíritu vamos y seguimos adelante, sobreponiéndonos a la adversidad. Si no fuera por el Espíritu, la iglesia no podría existir y ser unidad en la diversidad, porque eso es iglesia. Somos iglesia católica, no porque seamos uniformes. Unidad no es uniformidad. Unidad es armonía en medio de la diversidad
y eso lo hace posible el Espíritu. Cuando dejamos de actuar según el Espíritu, empezamos a actuar según el mundo. No podemos actuar según la lógica del mundo. Invoquemos cada día al Espíritu de Dios. Ilumina mi vida. Que mis palabras y mis acciones confirmen que soy un hijo de Dios, un buen hermano de mis semejantes y un enviado que participa activamente en la historia con la Iglesia para hacer presente la buena noticia de la salvación. Que así sea. Amén.